hermanos, bienvenidos a este servicio dominical, el segundo de este día. Y les pido que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, el capítulo 11. Tenemos hoy 3 versículos que vamos a cubrir, los versículos del 24 al 26. Y estos versículos uno puede entender si ustedes los leen. Aparentemente no tendrían mucha relación con lo que hemos estudiado antes o con lo que Jesús ha dicho en los versículos anteriores. Pero por esa razón quisiera leer con ustedes desde el versículo 14, que es algo que ya estudiamos la semana pasada, 14 al 23. Ya cubrimos este pasaje, pero permítanme leerlos para que ustedes tengan la idea completa. Dice Lucas 11:14, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién os echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Y estos son los versos en los que nos enfocamos hoy. Versículo 24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Claramente estos 3 versículos nos introducen a una discusión acerca de los demonios. Tenemos muchos ejemplos de personas que fueron poseídas por demonios en la Biblia y cómo Jesús ministró y sanó a cada una de estas personas. Pero estas son ilustraciones que encontramos en la Biblia acerca de demonios poseyendo personas y siendo sanadas por Jesús. Son ilustraciones, son experiencias, son narraciones. Ningún versículo en la Biblia tenemos acerca de una explicación de cómo operan los demonios, de cómo obran los demonios, excepto esta que tenemos aquí, Lucas 11, 24 al 26. Este es el único pasaje que ustedes van a encontrar en la Biblia acerca de cómo obran los demonios, de cómo operan los demonios. Esta no es una narración, este no es un escenario, un acontecimiento como encontramos en otros pasajes. Este es Jesús hablando, simplemente explicando acerca de la función o de la operación de los demonios. Y esencialmente, como ustedes pueden ver en el título de hoy en sus boletines, esencialmente Jesús está enseñando acerca de cómo la acción o la operación demoníaca, la actividad demoníaca se incrementa en una generación. Porque la generación en la que Jesús vivía justamente estaba experimentando esto. Y la forma en la que Jesús habla aquí nos hace ver que esto no era solamente algo descriptivo de su propia generación, sino que podía repetirse de cualquier otra generación. Es decir, la actividad de los demonios puede crecer o puede decrecer dependiendo de esa generación. Y es de esto de lo que Jesús está hablando aquí. Ahora, Satanás quisiera engañar a las personas haciéndoles pensar que no existe, y los demonios también, pero nosotros sabemos lo contrario. Hoy es popular hablar de fantasmas por la influencia de películas y de revistas y de libros y de autores. Pero nosotros entendemos que a lo que el mundo llama fantasmas no son otra cosa que demonios. Y si ustedes están de acuerdo conmigo en que el hecho de que hoy en día se habla mucho más de fantasmas que hace 50 años, que hace 60 años, es una clara indicación de que el mundo hoy, globalizado, se ha interesado mucho más por la operación o la actividad de los demonios que en el pasado. Y
Y esto solo puede ser una indicación a su vez de el mismo incremento de la actividad demoníaca. Un autor llamado Mircea Eliade dice lo siguiente: no deja de impresionarme la increíble popularidad de la brujería en la cultura moderna occidental. Sin embargo, el interés contemporáneo en la brujería es solo una parte de una tendencia mayor, a saber, la moda del ocultismo y de lo esotérico. Nosotros hoy vivimos en esta moda, la moda del ocultismo, la moda de lo esotérico. Pensamos que las brujas son parte de películas fantasiosas, pero no es así. Las brujas existen, no como aparecen en las películas o necesariamente en los libros de ficción, pero las brujas existen. Y las brujas existen porque los demonios existen. Otro autor llamado Colin Wilson dice lo siguiente: podemos decir sin temor a equivocarnos que en Inglaterra y en Estados Unidos, dice él, hay más brujas que en cualquier otra época desde la Reforma. En 500 años no ha habido una elevación de la actividad de brujas, de brujería, de demonios, que lo que estamos viendo en esta generación. Burbank, un autor, un escritor de ciencia y de historia por más de 40 años en una institución, él dice lo siguiente: ninguna otra época en la historia ha visto tan ampliamente practicado el ocultismo en sus diversas modalidades como en la actualidad. Y por último, un autor cristiano, Merrill Unger, que escribió acerca de esto y estudió acerca de la operación de los demonios, él dice: la amplitud y el poder del ocultismo lo deja a uno perplejo. Y nosotros podemos ver esto. Yo recuerdo cuando estaba estudiando en el seminario allá en California hace algunos años, y cada vez que iba desde la casa donde vivía los primeros 2 años hacia el seminario eran alrededor de 15 o 20 minutos. Y cada vez que iba en el camino siempre pasaba por la misma calle y encontraba una tienda. Y era una especie de tienda donde uno podía pagar y entrar, pero era una bruja la que estaba allí adentro. Era una mujer que leía las manos, que usaba las tarjetas del tarot, que adivinaba el futuro o tenía comunicación con los muertos. Esto es algo que está impregnado en nuestra sociedad. ¿Cómo nosotros vemos esto? ¿Cómo sabemos esto? Bueno, podemos visualizarlo en nuestro mundo por medio del satanismo, la brujería, la santería, el vudú, el incremento también de personas que se dedican a esto de manera profesional, como los llamados mediums. Mediums incluso existen programas de televisión donde aparecen estos hombres o mujeres entrevistando, conversando con personas famosas, incluso para decirles lo que han dicho sus seres queridos que ya han muerto, porque tienen comunicación con ellos. Estos son mediums o clarividentes o psíquicos o canalizadores o espiritistas, adivinos, místicos, gurúes, un poco más viajando hacia el sur, a nuestra América Latina, chamanes, investigadores psíquicos, holísticos, etc. Y todo esto nos da una idea clara de la magnitud que tiene el avivamiento moderno del ocultismo. Es algo que no podemos negar. Solo tenemos que ser un poco más perceptivos para darnos cuenta de esto y en las experiencias que encontramos. Todos los días casi en los diarios de periódico, en las revistas, en las noticias, personas hablando de experiencias con ovnis o avistamientos de ovnis. Esto puede ser no otra cosa que obras de demonios. Vidas pasadas, viajes ancestrales, el mismo yoga, la ouija, las cartas del tarot, el contacto con personas que han muerto, con ancestros, levitar sobre el cuerpo y otras 1000 prácticas que nosotros encontramos como evidencia de que la actividad demoníaca se ha incrementado en nuestra generación. Ahora, Jesús sabía todo esto. Jesús previó todo esto. Él sabía cómo funcionan y cómo opera el reino de las tinieblas. Él previó lo que ocurre con una generación que abandona a Dios.
Él estaba previendo eso y lo advirtió a su propia generación en estos 3 versículos que tenemos aquí. Pero como les decía, la forma en la que está escrito estos 3 versículos tienen una ausencia de particularidades o especificaciones. Más bien Jesús habla acerca de un principio, algo que opera continuamente, que puede ser repetido en otras generaciones. Encontramos una ausencia de artículos definidos. Aquí Jesús habla de un espíritu inmundo, habla de un hombre, de aquel hombre que es poseído por un espíritu inmundo. Y todo eso nos deja ver que Jesús no está haciendo otra cosa, sino enseñando un principio. Un principio de cómo los demonios operan en el reino de las tinieblas. Ahora, si ustedes recuerdan el pasaje anterior, por si acaso, recuerdo la semana pasada, alguien se me acercó y me dijo, no entendí el mensaje. Y eso yo entiendo puede ser solo otras palabras que me decían fracasé en mi intento de explicar el pasaje la semana anterior. Espero que alguien lo haya entendido. Intenté explicárselo al hermano que me estaba diciendo esto. Pero si ustedes recuerdan el pasaje anterior tiene todo que ver con lo que Jesús está diciendo aquí. No aparentemente, entiendo eso. Jesús hace una declaración aislada. Aparentemente en el versículo 24 dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, y nosotros nos preguntamos qué tiene que ver esto con lo que ha acontecido en el pasaje anterior. Cuando Jesús expulsó un demonio, lo echó fuera, y todos se maravillaron. Los judíos religiosos estaban diciendo, bueno, sí, Jesús lo hace, pero lo hace por el poder de Belcebú, por el poder de Satanás. Hay una confraternidad entre Jesús y Satanás para engañar a los judíos, haciéndoles pensar que este es el poder de Dios, diciendo que es el Mesías, pero todo es falso, es una falsedad, es el poder de Satanás. Y Jesús, ustedes recuerdan, responde esta acusación injusta de los fariseos desde el versículo 17 hasta el versículo 23. En el versículo 27 él dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera a los demonios. En otras palabras, Jesús está diciéndoles, si ustedes dicen que yo echo fuera los demonios por Satanás y acabo de expulsar un demonio que también pertenece a Satanás, entonces eso significaría que Satanás está luchando contra Satanás. Satanás está luchando contra Satanás. ¿Por qué Satanás expulsaría a un demonio de otra persona si eso es lo que Satanás quiere? No tiene sentido decir que yo hago esto por el poder de Belcebú. Si Satanás hiciese esto, eso significaría que él está dividido, y si está dividido, no tendría un reino, no tendría cómo operar en esta generación. Porque todo reino dividido, este es el principio universal, este es el axioma, todo reino dividido perece, es destruido. En el reino de las tinieblas entonces no existen, es lo que Jesús dice, guerras civiles. No existen luchas por el trono de Satanás, solo hay un dictador allí, solo hay un rey, y es Satanás. El resto se sujeta a él, el resto de los demonios se sujetan a Satanás. Y dicho sea de paso, Jesús está reconociendo que el reino de Satanás y los demonios es un reino muy bien organizado, un reino jerárquico, un reino de organizaciones. Y es por eso que a algunas personas les parece que Satanás fuese omnipresente. Algunas personas y algunos cristianos piensan que Satanás puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. ¿Cómo hace para tentar a tantos cristianos y para destruir las vidas de tantas personas en todo el mundo? Lo que sucede es que no es omnipresente, lo que sucede es que está muy bien organizado. Y tiene sus demonios dispersados por distintos lugares geográficos de este mundo, obrando y llevando a cabo sus planes en contra de Dios, en contra de la iglesia. Básicamente entonces el principio de Jesús no tiene sentido. Satanás no puede echar fuera a Satanás. Yo no puedo estar haciendo esto por el poder de Satanás. En el versículo 19 dice Jesús, pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, esta es la segunda respuesta, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, esto significa, Jesús está diciendo, todo lo que ustedes digan de mí se aplica a sus discípulos también. Los discípulos de los fariseos expulsaban demonios, supuestamente, tenían sus fórmulas de exorcismos, de magias y fórmulas repetitivas. Ahora Jesús está diciendo que todo lo que ustedes digan de mí, entonces tienen que decirlo también de sus propios discípulos, porque ellos supuestamente también expulsan demonios, así como yo estoy expulsando demonios.
Si yo expulso demonios por Belcebú, entonces ustedes tienen que reconocer que sus discípulos también expulsan demonios por Belcebú. Y esto obviamente es un ataque de Jesús contra la acusación que él ha recibido. Por eso al final de este versículo 19 dice, por tanto ellos serán vuestros jueces. ¿En qué sentido ellos serán vuestros jueces? Bueno, ya que ellos echan los demonios por Belcebú, y esa era la realidad, ellos serían los que servirían de señal de juicio para los fariseos. En realidad los fariseos estaban del lado de Satanás, sin apercibirse, sin darse cuenta. En el versículo 20 entonces Jesús trae todo esto a conclusión. Dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Hay una sola explicación para lo que Jesús está diciendo, y es que Él hace los milagros de expulsar demonios por el dedo de Dios, por el poder de Dios. No hay otra conclusión acerca del ministerio milagroso de Jesús. Tiene que ser por el Espíritu de Dios que Él hace estos milagros. Bueno, Jesús termina con esta imagen en los versículos 21 al 23 acerca de un hombre fuerte, armado, que guarda su palacio, en el verso 21, y en paz está lo que posee. Este es, si ustedes se imaginan, un general que está cuidando su palacio y que es muy poderoso. Este es Satanás. Satanás tiene su palacio, Satanás tiene su reino, está sentado en el trono y él es poderoso y él está protegiéndolo. Pero en el versículo 22 Jesús introduce a alguien que es más poderoso que este hombre poderoso sentado en su palacio. Dice el versículo 22, pero cuando viene otro más fuerte que él. ¿Quién es el único que puede encajar en esta descripción más fuerte que Satanás? No somos nosotros. No necesariamente los ángeles, este solo es Dios, es el mismo Jesús. Dice, cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Si ustedes se dan cuenta, este versículo 22 es una descripción del ministerio terrenal milagroso de Jesús. Cada vez que Jesús expulsaba un demonio, y expulsó muchísimos demonios durante su ministerio, en los 3 años que estuvo aquí en la tierra, era una referencia, era una ilustración, una realidad de que el hombre fuerte estaba venciendo al hombre menos fuerte. Satanás, Jesús expulsando demonios es una referencia de que Él está venciendo el reino de Satanás. Esta era la señal de que Satanás está siendo vencido, sus demonios están siendo vencidos. Satanás era impotente, los demonios eran impotentes ante el poder de Jesús. Y esto es lo que Jesús está diciendo en el versículo 22. Estoy venciendo al hombre fuerte, estoy venciendo a Satanás. ¿Acaso no lo pueden ver? Y termina en el versículo 23 diciendo, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Este importante principio acerca de la lealtad. Y bueno, esto nos lleva entonces al versículo 24. En el versículo 24 entonces leemos. Noten lo que dice. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Ahora, ¿cómo Jesús sabía esto? ¿Cómo Jesús sabía esto? Jesús está haciendo una descripción acerca de cómo operan los demonios, y esta es una información que nosotros no podríamos conocer en lo absoluto, aparte de este versículo. Y aquí hay importantes principios acerca de los espíritus malos. Y esta es otra prueba más de la divinidad del Hijo, y nos da una explicación de por qué la actividad de los demonios se puede incrementar en una generación. Uno se tiene que detener y pensar un momento y decir, bueno, Jesús está diciendo cosas que no están en el Antiguo Testamento, que no estaban en la tradición de los rabinos necesariamente. Lo que Jesús está diciendo es completamente novedoso, que es completamente nuevo,
¿Quién se atreve a describir con tantos detalles cómo los demonios operan, cómo los demonios funcionan? Y no solo esto, sino incluso conocer lo que ellos dicen o conocer lo que ellos piensan. Este es el tipo de conocimiento que Jesús revela aquí. Así que imaginamos a sus discípulos y tienen que haber escuchado a los fariseos y los judíos allí a Jesús hablar estas palabras y decir, ¿cómo éste sabe cómo funcionan los demonios? ¿Cómo un hombre mortal puede conocer cómo funcionan los demonios? Si son invisibles, son imperceptibles para nosotros. Este es el Hijo de Dios, porque Él es el Dios incluso del reino de los demonios. Y Él conoce perfectamente esta información. Ahora, noten lo que dice el versículo 24, porque en el versículo 24 encontramos, solo en 3 puntos sencillos, vamos a dividir estos 3 versículos. El versículo 24 tenemos el retorno. En el 25 tenemos la bienvenida. Y en el 26 tenemos la invitación. La invitación. ¿Por qué usamos estas palabras? Porque Jesús usa una ilustración. Esta es una parábola en 3 versículos. Es una metáfora larga, una parábola. Y usa la metáfora de un hombre o de un personaje, de una persona que sale de casa. Que sale de casa y anda vagando por el desierto buscando reposo y al no encontrarlo, él regresa a su hogar y encuentra que su hogar ha sido mejorado. Ha sido, como dirían los guayaquileños, tuneado. Y esto le llama la atención porque es algo que no sabía, es una sorpresa para él. Y tan buena es la sorpresa para él que no quiere entrar a esa casa solo, ya que es una casa más amplia, más adornada, mucho mejor de la que tenía antes. Entonces va y llama visitas. Y llega con las visitas a este hogar para morar allí, para vivir allí. Esta es la imagen que Jesús utiliza, esta es la metáfora, esta es la parábola. Y en el versículo 24 tenemos el retorno. Noten lo que Jesús dice en el versículo 24, cuando el espíritu inmundo sale del hombre. Ahora piensen por un momento en esa frase, cuando el espíritu inmundo sale del hombre. La frase espíritu inmundo no es desconocida para nosotros. Los judíos conocían muy bien la palabra inmundo desde el Antiguo Testamento, todo lo que es limpio o inmundo. Dios creó esta mente antitética en la mente de los israelitas en el Antiguo Testamento de pensar de manera antitética, es decir, algo es bueno o algo es malo, algo es bueno o algo es malo. Todo lo que era impuro no podía acercarse al tabernáculo, no podía acercarse al templo para la adoración del Señor, ya hayan sido animales, objetos, personas, artículos, cualquier cosa tenía que ser purificado, tenía que ser puro para la adoración del Señor. Esta palabra en el Nuevo Testamento se utiliza de una manera más amplia para hacer referencia no solamente a la adoración del Señor en un culto público, sino también a la inmoralidad, al interior, a la parte interna de una persona. La palabra inmundo entonces nos recuerda que los demonios pertenecen a la clase de espíritus que no son los espíritus santos, sino los espíritus inmundos. No son los espíritus limpios, sino los espíritus impuros. Estos espíritus impuros se originaron desde la rebelión de Satanás. Nos dice la Biblia en el Antiguo y el Nuevo Testamento que se rebeló en el cielo contra el Señor y se arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo. Estos son los ángeles que Dios había creado. Ángeles que Dios había creado buenos y santos, pero ellos se rebelaron junto a Satanás en la gran rebelión celestial. La primera gran rebelión, porque va a haber una segunda gran rebelión en el cielo, encontramos en el libro de Apocalipsis. Pero esa fue la primera y sucedió al inicio de la historia de la humanidad. Y cuando Dios terminó de crear todo, en el 6º día, Él vio y dijo que era bueno en gran manera. Y sabemos por eso que los demonios todavía no existían. En el día 6º, no existían los demonios. Los demonios se rebelaron junto a Satanás contra Dios después del día 6º. Después del día 6º y antes de Génesis 3.
En ese periodo de tiempo entre el día sexto y Génesis 3, cuando obviamente ya aparece Satanás tentando a Adán y Eva, es que en algún momento los demonios se rebelaron en el cielo junto a Satanás. Este es el origen de los demonios. Y esto explica entonces por qué son inmundos. Y esto explica por qué siempre que se encontraron con Jesús, el Señor los derrotó. Jesús siempre los derrotó. Ellos no podían ser contenidos por el poder de Jesús. Y si no por otra cosa, por el gran principio que encontramos en Isaías, el capítulo 6, ¿se acuerdan? La gran revelación que encontramos allí, que ve Isaías, y las grandes palabras de los serafines, viendo al Dios glorificado, ¿cuáles son? Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Tan santo era el Señor que incluso los querubines, siendo querubines y teniendo estos ángeles un lugar especial y jerárquico aquí en la presencia de Dios, no podían estar desnudos frente a la santidad de Dios. Y nos dice Isaías que con 4 alas tenían que cubrirse, con 2 sus rostros y con 2 sus pies, y con las otras 2 volaban para poder estar en la presencia de Dios. Así que ni siquiera los querubines, siendo santos y teniendo una posición especial jerárquica, podían estar normalmente dentro de la presencia del Señor. Ahora, mucho menos los demonios entonces. Mucho menos los demonios. Y esta es la razón, pienso yo, por la que me atrevería a decir que Jesús no podía cohabitar en el mismo salón con un demonio. Por la misma razón que los querubines se cubrían el rostro y los pies cuando estaban en la presencia de Dios, por la misma razón los demonios no podían cohabitar en el mismo cuarto con Jesús. Porque Jesús es Dios. Y la santidad de Jesús espiritualmente, aunque visiblemente las personas no la veían, pero los demonios sabían. Los demonios sabían quién era Él. Y los demonios incluso le llamaron: tú eres el santo de Dios. ¿Qué quieres con nosotros? No nos atormentes. Y esta es la razón por la que cada vez que aparece Jesús en escena y hay un demonio allí, el demonio reacciona, responde, huye. No puede estar en la misma presencia. Lucas nos ha recordado esto utilizando exactamente la misma frase, espíritus inmundos. En Lucas el capítulo 4, el versículo 33, dice, por ejemplo, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió y le dijo: cállate y sal de él. ¿Notan? No podían cohabitar los demonios porque la presencia de Jesús es santa. El santo estaba allí. En el versículo 36 se nos dice: y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Esta era la sorpresa de la gente. En el capítulo 6, el versículo 18, dice ahí mismo en Lucas 6, 18, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Todos. Jesús no falló una sola vez en expulsar un demonio. Todos eran sanados. Los demonios no podían cohabitar en la presencia de Jesús. El capítulo 8, el versículo 29, cuando Jesús se encontró con este gran demonio, poderoso demonio. Capítulo 8, versículo 29. Dice el versículo 29, porque mandaba al espíritu Jesús inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Él dijo: Legión me llamo, porque muchos demonios habían entrado en él. Y noten el versículo 31, y le rogaban a Jesús, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Este escenario, este demonio llamado Legión, es el demonio más poderoso que nosotros encontramos en las páginas de los evangelios durante el ministerio de Jesús. Por lo menos lo que es conocido por nosotros y revelado por el Espíritu Santo. Y el demonio más poderoso con el que se enfrentó Jesús, por lo menos de lo que nosotros conocemos, dice el versículo 31, le rogaba. No hay una razón para nosotros por temer a los demonios. Hay cristianos que tienen miedo a los demonios, es algo que yo no puedo entender. Es algo que no puedo entender cuando encontramos aquí que estos demonios temían a Jesús.
Y por último, en el capítulo 9, el versículo 42, otro encuentro. En el capítulo 9, versículo 42 dice, y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó, mientras se acercaba Jesús. El demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Aquí entonces nunca aparece un demonio que no sea reprendido o expulsado por Jesús. Y esa es la misma razón por la que aparecen en los evangelios, para ilustrar el poder de Jesús. No por otra razón, sino para mostrar su derrota inminente frente a Jesús. Y esto tiene que ver también con el hecho de que Jesús es Dios. Y si es Dios, es santo. Es el santo, santo, santo. Y los demonios no pueden cohabitar en su misma presencia. Isaías mismo dijo cuando vio esta visión, soy muerto, porque tengo labios impuros, soy muerto, porque he visto a Dios con mis ojos. Y los demonios entendían muy bien esto acerca de Jesús. Así que aquí encontramos los espíritus inmundos que salen del hombre. En el versículo 24, si regresan a Lucas 11, Jesús nos dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre. Ahora ustedes tienen que hacerse la pregunta, ¿por qué un espíritu inmundo saldría de un hombre? ¿Por qué un espíritu inmundo saldría de un hombre? Si no es por engañar, ¿por qué más un espíritu inmundo saldría de un hombre? Todo lo que nos dice este versículo indica que un espíritu inmundo, que un demonio no quisiera hacer esto. Todo este versículo nos indica que un demonio se siente incómodo estando fuera del cuerpo de una persona a la que ha poseído. El mismo texto nos dice que busca reposo por lugares secos y no hallando dice que volverá a su casa. ¿Por qué un espíritu inmundo saldría? Bueno, esta referencia aquí no puede ser otra cosa que una referencia al ministerio de expulsión de demonios de Jesús. Cuando Jesús dice aquí, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, Él está pensando y Él está comunicando la idea de que el espíritu inmundo ha salido porque Él lo ha expulsado. Y esto es algo importante que ustedes tienen que entender si queremos comprender este pasaje correctamente. No es el espíritu inmundo saliendo por cuenta propia o por voluntad propia, sino en contra de su voluntad ha sido expulsado de un individuo. Jesús no lo menciona explícitamente, pero es lo que el contexto nos dice. Recuerden, todo el pasaje anterior se trata de la duda. Están cuestionando el ministerio de expulsión de demonios de Jesús, los fariseos. Es el ministerio de expulsión de demonios de Jesús. Entonces, en el versículo 24, cuando Él dice, el espíritu inmundo sale del hombre, sale porque el ministerio de expulsión de demonios de Jesús ha hecho esto. Ok, vamos bien hasta ahora. Y algo que ustedes van a notar también, y notan en este pasaje, son los versículos y palabras o verbos de movimiento que hay aquí. De movimiento. El espíritu sale, el espíritu anda, el espíritu busca reposo, no lo halla. Cuando llega, dice el versículo 25, cuando encuentra la casa barrida y adornada, dice va. De nuevo sale, toma otros 7 espíritus, entran de nuevo a la casa para vivir, para morar allí. Todos son verbos de movimiento, salir, entrar, moverse, pasar, llegar, encontrar. ¿Qué nos dice eso acerca de los demonios? ¿Qué dice eso acerca de los demonios? Bueno, eso dice que los demonios no son omnipresentes. Eso dice que los demonios tienen que trasladarse en el espacio y en el tiempo como un ser humano. Obviamente, con las cualidades superiores a las nuestras, a una velocidad mucho más rápida y sin el impedimento de la materia, pero los demonios tienen que trasladarse de un lugar a otro. No pueden simplemente, pienso que esta es la comprensión general de nuestra cultura acerca de los espíritus o los fantasmas, que ellos pueden desaparecer y aparecer cuando quieran, donde quieran. Pero no es así.
tienen que trasladarse de un lugar a otro, es lo que nos indican estas palabras de Jesús, y todos los verbos que él utiliza en estos 3 versículos son verbos de movimiento. El mismo Satanás, ¿se acuerdan? Cuando aparece ante la presencia de Dios en el libro de Job, capítulo 1 y capítulo 2, Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? Y él responde de rodear la tierra, de rodear la tierra. Ni siquiera el mismo Satanás puede desaparecer y aparecerse en Europa en un segundo. Él tiene que trasladarse de un lugar a otro. Es un ángel caído y no tiene la cualidad o el atributo divino que solo Dios tiene de la omnipresencia, de estar en todos los lugares al mismo tiempo. Es algo que solamente Dios posee. Entonces, tenemos aquí que un demonio sale del hombre. Y el demonio sale por el gran ministerio de Jesús, que ha venido a destruir el reino de Satanás. Y lo estuvo demostrando 3 años. 3 años, demostrando cómo Jesús es más poderoso que Satanás. Jesús había entrado con todas sus armas, solo él, en el palacio, destruyendo las murallas del reino de Satanás, y uno por uno estaba destruyendo a los soldados de Satanás, uno a uno hasta llegar a su mismo palacio. Esto es lo que Jesús hizo, y es como él mismo describe en el pasaje anterior su propio ministerio. Ahora, noten algo aquí. El texto de Jesús, el trato de Jesús con los demonios fue algo espectacular. Él vino para liberar a los cautivos por Satanás, como nos dice Lucas 4. Y la gente se asombraba de esto. La gente se asombraba porque ellos sabían que solo por las palabras de Jesús los demonios obedecían. Ellos tenían que pedir permiso a Jesús, ellos tenían que rogar a Jesús, ellos tenían que implorar a Jesús. Y esto es lo que hemos encontrado incluso de los demonios más poderosos. Por eso un demonio, en este versículo 24, cuando es expulsado o sale del hombre, no regresa inmediatamente. No regresa inmediatamente, porque Jesús ha sanado a esta persona. Imaginen si Jesús sanaba a una persona de un demonio y el demonio después de 5 minutos volvía a entrar, habría sido una catástrofe para Jesús. Habría sido una derrota. Él no habría podido demostrar a las personas con evidencia de este milagro que en verdad podía sanar a las personas. Así que si Jesús sanaba a una persona, el demonio no podía entrar inmediatamente. Y eso es lo que nos hace entender lo que dice a continuación el texto. Dice, por eso el demonio anda por lugares secos buscando reposo, dice el versículo 24. Anda por lugares secos buscando reposo. Así que un demonio que es expulsado por Jesús necesita descanso, nos dice este versículo. Necesita descanso. ¿Por qué necesita descanso un demonio? Jesús no nos dice aquí, o no da más explicación, y nosotros tenemos que ser cuidadosos con lo que decimos o con lo que la Biblia no dice. No queremos especular. No queremos especular, pero hay algunas cosas que pienso yo en esta frase, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí, que creo que nos pueden ayudar a entender un poco lo que Jesús realmente está diciendo acerca de los demonios y cómo ellos operan. ¿Qué significa andar por lugares secos? ¿Qué significa andar por lugares secos? La palabra seco es la palabra que se utiliza para desierto. Una región desértica donde no hay agua, donde si no hay agua no hay comida, no hay plantaciones. Es un lugar árido, es un terreno estéril, donde no se puede vivir. Los judíos conocían muy bien esta imagen porque estaban viviendo alrededor del desierto, viven alrededor del desierto, es donde se encuentra Palestina. Pero esto aplicado a los demonios, ¿qué podría significar? Un demonio que anda por lugares secos, por lugares áridos, donde no hay descanso, no hay alimento, no hay agua. Bueno, déjenme ayudarles a entender lo que significa, lo que yo pienso que significa esto. Si van al libro de los Salmos, el capítulo 63, el versículo 1. David, noten lo que dice David. Dios mío, Salmo 63, 1. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti,
mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. Esta es casi la misma expresión que aparece en Lucas 11. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, David dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Es decir, David nos está hablando aquí de un intenso deseo, de un anhelo ardiente interno que él tiene por estar en la presencia de Dios. Y es algo que él no tiene en ese instante. Probablemente David aquí está en el desierto literalmente y está lejos del templo, lejos del tabernáculo. Y por tanto él ansía estar en comunión con el Señor, en ese lugar de descanso, en ese lugar de alimento espiritual. Ahora, noten otro pasaje. Si van a Isaías, el capítulo 41, el versículo 17. Isaías 41, 17. Dice, los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré. Yo el Dios de Israel no los desampararé. Y en el versículo 18 se habla de cuál es la respuesta del Señor, dándoles estanques de aguas para calmar la sed que ellos tienen. Este versículo 17 entonces nos habla también de algo similar, habla de los justos, de los israelitas justos, pero aquí se nos dice que son afligidos y menesterosos, ellos buscan aguas, no agua literalmente. ¿Qué significa agua? En un sentido están buscando la presencia de Dios, buscan la justicia. Buscan estar en Dios y que la voluntad de Dios sea hecha. Es decir, hay una aflicción interna de parte del justo, como leímos en David y en este texto de Isaías. Hay una aflicción interna que es descrita por sequía. Es descrita como una sed intensa. Y cuando pensamos entonces en la descripción que Jesús hace de los demonios andando por lugares secos, pienso que es una descripción o implica esta imagen, la idea de una aflicción interna de los espíritus, de algo que ellos anhelan internamente. No pienso que es una referencia que ellos andan por desiertos literalmente hablando, sino de una aflicción interna que ellos experimentan al no poder poseer un cuerpo que ya han poseído previamente y buscando otro cuerpo para poseer no lo encuentran. Y esto es descrito por Jesús como andando por lugares secos. No encuentran su alimento, no encuentran su satisfacción. En otras palabras, no encuentran otro huésped donde habitar, poseer, controlar. Y de alguna manera esto revela para nosotros la malvada, nefasta naturaleza de los demonios, que ellos sienten un placer interno al poseer un cuerpo para destruirlo, para poseerlo, controlarlo y dominarlo completamente. Así que nosotros entendemos esto por ejemplo, en Marcos, el capítulo 5, ustedes recuerdan cuando Jesús se enfrentó al demonio, al endemoniado de los Gadarenos, la tierra de los Gadarenos. Y pienso yo que esta es una ilustración que nos puede ayudar un poco. Jesús le preguntó en Marcos 5:9, ¿cómo te llamas? Y él respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Y noten lo que le rogaba a este demonio en el versículo 10, o esta legión, estos muchos demonios. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. ¿Por qué? No los enviase fuera de aquella región. Porque ellos sabían que esta era una región pagana. Y era más proclive, más inclinada a ser poseída por demonios. Porque las personas estaban abiertas al ocultismo en estas áreas. No era una región judía. Y ellos ruegan entonces, no nos envíes fuera de esta región, porque aquí podemos encontrar más personas que podemos poseer. Y este es un ruego de ellos. Y esto de alguna manera ilustra también lo que nos dice Lucas 11, lo que dice Jesús allí. Para ellos es como andar en tierra seca. Y entonces ruegan a Jesús que los envíe a los cerdos. A los cerdos. En otras palabras, para ellos incluso es mejor habitar un cerdo, el cuerpo de un cerdo, que estar desposeído de ningún cuerpo. Ahora Jesús no nos explica por qué esto es así, porque ellos lo sienten, pero
nosotros solo podemos asumir que es debido a su profunda maldad. Hay algo en la fábrica de los demonios desde su caída que les hace sentir intranquilos cuando no pueden poseer un cuerpo. Y encuentran una especie de paz, entre comillas, cuando encuentran un huésped en el cual ellos pueden habitar. ¿Qué descripción de Jesús aquí? Entonces este demonio, regresando a Lucas 11:24, anda por lugares secos buscando reposo. Yo recuerdo cuando conocí a un amigo llamado Cefanías, creo que su nombre en español sería Sofonías, un compañero del seminario, y él fue a predicar el evangelio a una clínica de aborto. Y él estaba predicando allí el evangelio afuera de la clínica de aborto, y mientras él predicaba se le acercó un doctor con toda la vestimenta de un doctor y comenzó a conversar con él. Y la voz que tenía este doctor era obviamente una diferente a la suya propia. Y mi compañero seguía predicando el evangelio y comenzó a conversar con este doctor y le hablaba del infierno. Y le hablaba de lo mal que estaban haciendo al asesinar bebés, que esta era una obra del diablo y que si no se arrepentían ellos iban a perecer en el infierno. Y recuerdo la frase que repetía este doctor en una voz feroz, que obviamente no era la suya. Él decía: me encanta eso, me encanta, ya quiero ir. Esta frase la repitió 3 o 4 veces. Y mi compañero rápidamente se dio cuenta que no estaba lidiando solamente con una persona, estaba lidiando con un demonio que estaba poseyendo a esta persona. Lo interesante de este caso es que cuando una enfermera que estaba por dentro necesitaba ayuda, lo llamó al doctor que estaba afuera, y se nota cómo el doctor cambia su rostro muda y se vuelve normal como antes era y comienza a conversar con una voz diferente con la enfermera y entra a ayudar a una persona que necesitaba ayuda. Y esto solo revela cómo los demonios de diferentes maneras pueden operar. No imaginemos que los demonios que están poseyendo a personas, el 100% del tiempo estas personas están actuando como poseídas por el demonio, porque no es así. No es así. Ese demonio puede estar allí dentro en su huésped, pero manifestarse en distintos momentos. Porque allí es cuando ellos están en paz. Ellos saben que están bien allí. Ellos saben que están causando el mayor daño mientras estén dentro de un cuerpo. Por eso la palabra que aparece aquí, dice en el versículo 24, anda por lugares secos buscando reposo. Anáftasis es la palabra, reposo, descanso. Un lugar de descanso. La idea es buscar un lugar de descanso, un lugar donde descansar. No solamente descansar, sino un lugar donde descansar. Y eso enfatiza más todavía la idea de encontrar un huésped, un lugar, un cuerpo donde ellos puedan alojarse. Y esto muestra, dicho sea de paso, otra limitación de los demonios. Ellos no pueden poseer a cualquier persona. Ellos no pueden poseer a cualquier persona. El texto mismo implícitamente nos comunica esto. Ellos no pudieron poseer a la misma persona de la que había sido expulsado. Ellos no podían poseer cualquier persona porque el texto nos dice que estaban buscando y no encontraba. Es decir, que analizó las diferentes posibilidades, diferentes personas que estaban lejos de Dios, no creyentes, y consideró que no encontró ninguna en la que él podía entrar para poseerla. ¿Qué nos dice eso? Que los demonios no pueden poseer cualquier persona. Las personas mismas tienen que abrir la puerta, de alguna manera, se lo podemos decir así, para que el demonio pueda entrar y poseer. Así que esta es otra limitación de los demonios, y limitación importante. Estos pasajes entonces señalan que no hay descanso para los demonios. Si uno puede figurarse y tratar de pensar por qué ellos no hayan descanso cuando están fuera de un cuerpo. Quizá por la misma razón que la Biblia nos dice que un impío no haya descanso. Por la misma razón que un impío no haya descanso en su alma debido al incremento de su maldad. Noten, solo quiero leer esta referencia aquí. En Proverbios, el capítulo 4,
El versículo 16, dice Proverbios 4:16, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. No hay descanso, no hay paz para los malos, porque el pecado ha tomado completa posesión de ellos. No pueden estar tranquilos si no satisfacen los deseos de su carne. No hay paz para ellos. En el capítulo 48 de Isaías, también les dije un versículo, pero ya voy a añadir otro. Isaías 48, el versículo 22, dice, no hay paz para los malos, dijo Jehová. No hay paz para los malos. Y quizá podríamos aplicar esto mismo a los demonios. La misma razón. Noten el capítulo 57 de Isaías, el versículo 20, 57-20, dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Ahora, si esta es la descripción de un hombre sin Dios, de una mujer sin Dios, de personas sin Dios, que no hay paz para ellos debido al incremento de su maldad, debido a su corrupción, ¿cuánto más para los demonios? ¿Y cómo los demonios pueden plasmar más su maldad si no es poseyendo a personas para tener una intromisión directa en el mundo de lo físico, en el mundo material, y tratar de destruir la vida de las personas? Así que es un hambre insaciable por el mal, lo que no les deja estar tranquilos, lo que les quita la paz. Y no pueden plasmar esa verdad, esa maldad, y al no poderla plasmar, su hambre se vuelve agónica, buscando. Por eso Legión le rogaba a Jesús, envíanos por lo menos a los cerdos. Algo podemos hacer en los cerdos, por lo menos. Es peor que estar sin un cuerpo, sin un huésped. Bueno, suficiente hemos dicho acerca de esto. Ahora, ¿qué pasa cuando el demonio no haya un huésped? La parte final del versículo 24, Jesús comenta que el demonio dice, volveré a mi casa de donde salí. Volveré a mi casa de donde salí. En la imagen de una casa, la casa es una referencia a la persona, al individuo. Esto es lo que dice el demonio. Jesús no solo sabe lo que hacen, sino lo que dicen o piensan. Eso a mí más me da temor, mucho más, que de los demonios, que Jesús. El hecho de que Jesús sepa lo que los demonios piensan, que Él tiene el ojo para ver, incluso en su estado terrenal y temporal aquí en la tierra, tenía el ojo espiritual para ver a los demonios y para escuchar a los demonios y para leer el corazón y los pensamientos de los demonios. Esto hace temblar más que los mismos demonios. Y Jesús nos dice entonces en el versículo 25, pasamos nosotros entonces del versículo 24, el retorno, cuando el demonio decide regresar, vamos a la bienvenida. En el versículo 25, la bienvenida. Dice el versículo 25, y cuando llega al mismo huésped a la casa, la halla barrida y adornada. Barrida y adornada. Dos verbos se utilizan aquí, dos participios. Sarou es barrer. Barrer es una de esas tareas que ha permanecido en la historia de la humanidad, quién sabe desde cuándo, casi desde que se creó al ser humano, pienso yo. En el Antiguo Testamento ya encontramos la costumbre de las mujeres de barrer la casa. En el Nuevo Testamento la vemos reiterada. ¿Se acuerdan a la mujer de la parábola que barría en su casa, que había perdido la moneda y la encontró? Barrían con una escoba, parecida a la que nosotros usamos hoy. La tecnología del ser humano no ha avanzado tanto después de todo, cuando pensamos en cómo barremos la casa. Ha sido igual que como lo hacían hace 2000 años o hace 4000 años. Pero esta es una casa barrida. Esta es una casa limpia, en otras palabras. Es una casa limpia. Alguien la ha limpiado. Y la otra palabra que aquí se traduce como adornada es la palabra cosmeo. Cosmeo, de quizá donde viene la palabra cosmético, algo que las mujeres conocen muy bien. Cosmeo también
implica la idea que viene del cosmos, de algo organizado, de algo bien ordenado. Y la idea de cosmeo es dejar limpio algo o dejar ordenado algo, poner en orden para que se vea limpio o bien organizado. Y la idea de esta palabra es no solo ordenar y organizar por ordenar y organizar, sino hacerlo para que se vea atractivo. Hacerlo para que se vea atractivo, y por eso en el Nuevo Testamento se utiliza esta palabra con frecuencia cuando se habla de la novia que es la iglesia esperando a Cristo, el novio. En el libro de Apocalipsis 21 se utiliza esta misma palabra y se dice que la iglesia está ataviada, es decir, está decorada, preparada para recibir hermosa y atractiva a su novio que es Cristo, que desciende del cielo. También se lo utiliza acerca de la Nueva Jerusalén, que está adornada con piedras preciosas. La idea es que la novia, que es la iglesia, es atractiva, moralmente hablando, cuando sea purificada en Apocalipsis 21. La idea de la Nueva Jerusalén con piedras dice que está adornada. La idea es que es atractiva, es una ciudad atractiva. Pablo nos dice en el Nuevo Testamento que debemos adornar la doctrina de Dios. Usa la misma palabra, cosmeo, adornar. En otras palabras, un cristiano tiene que ser atractivo para los incrédulos con las buenas obras. El Evangelio se vuelve atractivo para los que ven de fuera. Esta palabra entonces nos comunica que esta casa está limpia y es una casa atractiva. Es una casa atractiva. ¿Qué es lo que vio el demonio entonces cuando regresó? Para su sorpresa, ¿qué es lo que él vio? Una casa embellecida. Podemos imaginar cómo eran las casas en el tiempo de los judíos, y una casa embellecida con hileras de columnas y artículos arquitectónicos allí. Antes no estaban esas columnas, pero ahora están. Antes no habían estos detalles arquitectónicos, pero ahora están allí esos detalles y se ve mucho más hermosa la casa. Ahora la casa no está construida solo de ladrillo, ahora está recubierta de mármol y se ve mucho más hermosa. Ahora la casa está pintada con colores delicados. Antes solamente tenía un color neutro que la cubría toda. Ahora estos colores delicados que la embellecen mucho más. Antes la casa tenía una escalera angosta y rústica. Ahora tiene una escalera ancha y adornada que lleva desde el suelo hasta el segundo piso a la azotea directamente. Y podemos imaginar dentro de esta casa adornada, el demonio encontró que esta casa tenía cojines en los muebles, nuevos y anchos, cojines para la cabeza, cojines para los brazos. La casa estaba llena de ornamentos y adornos, incluso tenía cuadros en las paredes. Esta era una casa hermosa. Esta era una casa hermosa, excepto que era hermosa desde la perspectiva de un demonio. Y cuando hablamos de algo que es hermoso desde la perspectiva de un demonio, es todo lo opuesto a lo hermoso desde la perspectiva de Dios. En otras palabras, lo que Jesús está describiendo en este versículo 25 es la condición de un hombre que ha sido sanado por Jesús en el versículo 24, porque un demonio no saldría sino por el poder de Jesús. Ha sido sanado por Jesús. Pero en el versículo 25 nos encontramos de que a pesar de esto, este hombre ha decidido permanecer en su incredulidad, a pesar de que él mismo fue el objeto del milagro poderoso de Jesús de expulsar un demonio. Él sabe lo que significa ser controlado por un demonio. Él lo experimentó probablemente por años. Y experimentó el poder maravilloso, amoroso, compasivo de Jesús, superior al del demonio, sanándolo inmediatamente, verdaderamente. Aún así, decidió no creer en Jesús. Decidió rechazar a Jesús y hundirse todavía más en su propio pecado. El demonio encontró una casa bien adornada, limpia y barrida. Mateo 12 añade vacía también, vacía, es decir, lista para ser habitada por alguien. Qué escalofriante descripción que hace Jesús. Este es un diagnóstico espiritual de Jesús, de su generación, de la generación de los judíos. ¿Se dan cuenta de lo que está sucediendo aquí, lo que Jesús está describiendo? Él había estado haciendo milagros de expulsar demonios en muchas personas,
Personas lo experimentaron, fueron el objeto de esto, los fariseos lo vieron, los judíos lo veían y aún así decidieron no creer y hundirse más en su pecado. Jesús está diciendo, esta generación es así, esta generación es así. Y es incluso peor lo que Jesús nos dice en el versículo 26, porque en el versículo 25 tenemos la bienvenida, el huésped le da lamentablemente la bienvenida al demonio, pero en el versículo 3 encontramos la invitación. La invitación. El demonio no quiere ir solo, ahora que ha encontrado esto. Dice el versículo 26, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él. Ahora, ¿por qué 7? No me pregunten, porque Jesús no dice eso. Pero en total serían 8. Más el demonio que los invita son 8. 8 demonios entran a poseer a esta persona. Y aquí la palabra peores, que él también revela algo acerca de la característica de los demonios, y es que hay demonios que son peores que otros. Hay demonios que son peores que otros. Hay demonios que son más poderosos que otros. Hay demonios que son más envilecidos que otros, más malos que otros. El Nuevo Testamento, Pedro nos habla de demonios que están encarcelados, Pablo también, que están esperando un juicio especial de Dios, están en el abismo ahora mismo, esperando ser liberados por Dios por un poco de tiempo y después ser juzgados. Hay demonios peores que otros. Y no tengo duda de que nuestra generación está siendo atacada por demonios. Los demonios que poseen no solamente a personas que viven en lugares donde no está el cristianismo, no solamente donde hay personas que viven en tribus lejanas de la civilización, sino todo lo contrario. Demonios poseyendo artistas, demonios poseyendo cantantes famosos, demonios poseyendo a políticos, demonios poseyendo a filósofos, demonios poseyendo a escritores, demonios poseyendo artistas y a todo tipo de personas que tienen una gran influencia sobre este mundo. Los demonios, unos peores que otros, unos más malos que otros. Pero este versículo 26 nos habla de la degradación, la degradación. Esta es la invitación. Entonces él va a tomar otros 7 espíritus peores que él y dice, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces, 3 verbos fácilmente nos ayudan a entender este versículo 26. El demonio va, el demonio toma otros espíritus peores que él, y el demonio mora allí. Mora allí. La palabra morar implica quedarse a vivir en un lugar permanentemente. Esta no es la palabra que se usa en el Nuevo Testamento para un viaje esporádico, una visita esporádica. Esta es la palabra que significa vas a un lugar para quedarte allí de manera permanente. Permanente. Qué terrible esta descripción de Jesús. La clave, hermanos, para entender esto está al final del versículo 26. Dice, el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. El postrer estado es peor que el primero. ¿Qué podemos decir ante esto? El pecado nunca es estático. En una generación de incrédulos o incluso en creyentes, el pecado nunca es estático. Si no decrece, el pecado crece. Si no disminuye, el pecado aumenta. Necesariamente este es el principio que Jesús está enseñando aquí. Los 7 demonios, obviamente 8 demonios en total, habrían ocasionado la completa vida de este hombre miserable, triste, lánguido, sin vida, sin nada que valerse. Era un hombre desprovisto de todo, completamente dominado por el poder de las tinieblas, por el poder de Satanás. Quizá esa frase clave lo que nos comunica es esta característica de que
una generación nunca puede permanecer estática, especialmente cuando ve la obra de Dios manifestada. Nunca puede permanecer estática. Entonces, si entendemos bien, entonces este pasaje, Jesús está hablando de las personas que Él había sanado de espíritus malignos. Y aún así habían decidido rechazar. ¿No es irónico que los fariseos, con toda la religión que tenían, fueron impotentes para curar el mal de los poseídos por los demonios? Satanás sabía que Jesús había aparecido en escena cuando fue concebido por la Virgen María. Satanás sabía esto. Por eso Satanás utilizó a Herodes el Grande para tratar de asesinar a Jesús, cuando mandó a matar a todos los niños en Belén menores de 2 años. Lo intentó destruir, pero no pudo. Por eso Satanás tentó personalmente a Jesús antes de que Él comience su ministerio, porque Él sabía lo que haría o de lo que sería capaz Jesús una vez que comenzara su ministerio. Él lo tentó, pero no pudo vencerlo. Y por eso cuando Jesús ya comenzó su ministerio, Satanás es como que Él reubicó su ejército de demonios. Si estaban obrando en distintos lugares de los diferentes continentes de este mundo, parece que los reubicó todos en Galilea. Porque Él sabía que allí estaba el Hijo de Dios ministrando y predicando la salvación a los perdidos. Y Satanás dijo: demonios, tenemos que ir a Galilea. Y Él fue personalmente a Galilea, porque Él lo tentó a Jesús, porque Él obró en Pedro directamente para tentar a Jesús para que no vaya a la cruz. Y esta es la razón por la que vemos una proliferación de demonios en Galilea, porque Satanás se había empeñado en detener a Jesús, pero no pudo. Lo venció, siempre lo venció, con todo su poder. ¿Qué comunica todo esto? ¿Qué nos enseña este pasaje? Estos pasajes nos hablan de una progresión en la maldad. Nuestros corazones son peligrosos. Porque nuestro pecado nos enceguece. Y sin darnos cuenta podemos desarrollar un pecado de una manera tan profunda que al final nos encontremos con las lamentables consecuencias de lo que hemos hecho, de manera muy bochornosa y vergonzosa. Nos podría pasar a cualquiera, a menos que no detengamos el progreso del pecado en nuestro corazón. Aplicado a los incrédulos, esto les lleva a una condenación segura. ¿Saben que este es un principio? Jesús no está enseñando otra cosa que un principio que aparece en toda la Biblia. Quizás ustedes no lo han visto de manera tan clara, pero este es un principio que aparece en toda la Biblia. Yo quiero terminar con esto. Si ustedes me acompañan a estos pasajes, vayan a Segunda de Crónicas 24, el capítulo 24. Sé que está en el Antiguo Testamento, pero observen esto. Segunda de Crónicas 24. El capítulo 24, versículo 17. Este es el reinado de Joás, muerto Joiada. Dice el versículo 17, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Cometieron idolatría a pesar de que conocieron a Dios, escucharon a sus profetas, tenían la ley, rechazaron a Dios. Dice el versículo 19, y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. El versículo 20, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, un profeta, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Esta fue probablemente la tercera advertencia de Dios, ahora por medio del profeta Zacarías. Arrepiéntanse. Porque si no lo hacen, el pecado continúa progresando y puede ser que Dios les abandone definitivamente. Bueno, ¿qué pasó? Versículo 21, pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Lo rechazaron.
Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. ¿Y saben qué? Dios lo demandó. Noten el versículo 23. A la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria. Y vinieron a Judá y a Jerusalén y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él. Y enviaron todo el botín al rey a Damasco. Jehová los entregó en sus manos, versículo 24. Un ejército muy numeroso, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres, así ejecutaron juicios contra Joás. Recibieron la luz de la voz de Dios por medio del profeta. Ellos lo rechazaron y al final Dios dijo: no hay más paciencia para esta generación. Y Dios la destruyó. El Salmo 36 dice de manera muy interesante, versículo 1. La iniquidad del impío me dice al corazón: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Noten lo que dice al final del versículo 3. Debido a todo esto, debido a todo este pecado y al endurecimiento de corazón, dice, ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Una vez era cuerdo, alguna vez tenía algún sentido de moralidad, ahora ha dejado de ser cuerdo. Ha sido dejado a la consecuencia de su propia ceguera espiritual, de su propia corrupción. Y ya era muy tarde, ya no había marcha atrás. El Salmo 81, el versículo 11, dice, el Salmo 81, 11, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Peor que un terremoto, peor que un asteroide destruyendo el planeta, peor que cualquier catástrofe que podemos experimentar aquí, peor que cualquier tipo de disciplina, incluso si pensamos la misma muerte, si Dios decide castigar con la muerte a alguien, peor que todo eso, es lo que dice el salmista aquí. Esto es peor que todo eso. Que Dios deje a un individuo a la dureza de su propio corazón significa que este individuo ya no tiene más arrepentimiento, ya no hay más posibilidad. En el Nuevo Testamento tenemos muchos versículos. Yo solo quiero leerles uno, solo uno. En 1 Tesalonicenses, el capítulo 2, Pablo está describiendo brevemente el ministerio del mismo anticristo, que es por obra de Satanás. Dice 1 Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo, de Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 2, el versículo 9, dice, inicuo, hablando del anticristo, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño, esto es lo que va a hacer el anticristo, va a hacer milagros, señales, milagros. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué? ¿Por qué el anticristo, a quiénes el anticristo va a engañar con sus milagros? Obviamente los que se pierden, pero ¿por qué? Dice, ¿por qué son engañados? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Estas son personas que escucharon el Evangelio, que vieron la luz del Evangelio de Cristo, vieron la obra de Dios frente a sus ojos y decidieron rechazar como la generación de Jesús. Para ellos será el engaño del anticristo. Versículo 11 dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y un versículo más, creo que ese es demasiado claro, pero uno más que es todavía más explícito, pienso yo, para terminar, Segunda de Pedro 2:20. Segunda de Pedro 2:20, Pedro hablando de los falsos maestros, dice en el versículo 20, Segunda de Pedro 2:20, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, es decir, ellos tuvieron un conocimiento de quién es Jesús, de quién es Dios, del Evangelio, del arrepentimiento, conocieron, estuvieron en la iglesia, se sentaron en las bancas, quizá enseñaron y predicaron en la iglesia, servían en los ministerios de la congregación, dice, enredándose otra
otra vez en ella son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Pedro aprendió bien de Jesús, repite exactamente la misma frase. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, versículo 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Esto es peligroso entonces escuchar el mensaje de salvación, es peligroso ver la obra de Dios, es peligroso ver una iglesia como esta, donde los hermanos siempre están tratando de vivir la verdad y predicar la verdad. Es peligroso ver el testimonio de Dios por medio de esta obra y seguir rechazando semana tras semana. Saben que cada sermón, cada enseñanza que nosotros escuchamos es una decisión que tomamos de si decidimos rechazar la palabra o decidimos recibirla. Cada sermón es una decisión que tomamos, si decidimos rechazar la palabra o recibirla. Y si decidimos rechazar la palabra, el corazón se va volviendo cada vez más duro y más ciego a su propio pecado. Esto nos hace ver la tremenda importancia que tiene la convicción de nuestro pecado, la voz de nuestra conciencia cuando nos llama al arrepentimiento. Cuando el pecado crece, nuestra fuerza decrece. Nos volvemos más débiles y vulnerables al pecado. ¿Se imaginan qué hubiese sido de la vida del hijo pródigo, esa parábola que Jesús contó? Si después de haberse arrepentido, después de todo lo malo que él hizo, se arrepintió, regresó a su padre sin saber si le iba a perdonar, y encontró la gran misericordia y el perdón de su padre, al recibirlo, darle un anillo, darle nueva ropa, nuevas sandalias, la túnica hermosa, el mejor animal y el mejor banquete para él. Y después de toda esta fiesta, el hijo pródigo saldría de casa, echaría la túnica al piso, el anillo al piso, se sacaría las sandalias y se rebelaría de nuevo contra su padre yéndose. ¿Saben cuál habría sido la historia? Si esto hubiese sido así, el hijo pródigo seguramente habría perdido toda oportunidad de arrepentimiento, porque vio mejor que nadie el amor de Dios manifestado a su persona, el perdón de Dios siendo ofrecido a su persona. Ahora, nosotros oramos que nuestro corazón no tenga ese problema, que nuestro corazón sea un corazón que se arrepiente todos los días y todas las veces que necesita. Este es el ministerio de Jesús. Esto es lo que muestra, es la triste condición de una generación que rechaza la luz del Evangelio. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta tu palabra, Señor, y rogamos que tú libres a nuestra generación de los males que tú describiste de la propia generación de Jesús. Pero encontramos la realidad, Señor, de que la actividad demoníaca se está incrementando, Señor, incluso en las ciudades y los países más civilizados de nuestro mundo. Y esto no es otra indicación de que es solamente el resultado, es la consecuencia de que esta generación ha visto tu luz y ha decidido rechazarla y la está rechazando. Y entonces vemos, Señor, cómo los demonios están utilizando políticos y personajes famosos para influenciar el mundo globalizado y convertirlo en un mundo estrictamente anticristiano. Este es el mundo en el que nosotros estamos entrando. Es una nueva fase, es una generación que a todas luces, Señor, parece que tú estás abandonando. Pero en medio de todo esto, Señor, aún hay un remanente fiel, una iglesia fiel, iglesias fieles. Y esto solo nos da ánimo, Señor, y es una exhortación para ministrar en una generación difícil que te ha abandonado y a la que tú estás abandonando. Y qué privilegio, Señor, participar de esta oportunidad antes de que tú regreses. Poder influenciar a esta generación con la predicación de tu palabra y predicar el gran poder de Jesús, que tiene poder de deshacerse del reino de las tinieblas y de Satanás para dar libertad a los cautivos, vida eterna y perdón de pecados. Úsanos para esto mismo, Señor. Úsanos para este propósito. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pueden ponerse de pie. Vamos a hacer una oración para despedirnos en esta noche. Padre, te damos gracias por este día, por la predicación de tu palabra, por el servicio de nuestros hermanos, por la adoración que hemos elevado a ti de distintas maneras.
Ahora rogamos, Señor, que tú bendigas el tiempo de comunión que vamos a seguir teniendo aquí y que esta semana tu temor esté en nuestro corazón, en nuestra mente. Que todo lo que hagamos y todo lo que digamos sea como si estuviésemos en la presencia del Santo, 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 cubriendo nuestros rostros y nuestros pies. Ayúdanos a caminar con este temor, con la asistencia de tu Espíritu. Ayúdanos a orar más, ayúdanos a leer tu palabra más, ayúdanos a meditar para no caer en el pecado, para no deshonrar tu nombre, Señor. Guárdanos del progreso del pecado en nuestro corazón y llévanos una santidad, una pureza que quizá antes no hemos experimentado. Ahora, Padre, nos despedimos y vamos a nuestros hogares también y rogamos tu bendición y protección. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.